Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW Mini, y en el vídeo de hoy os voy a contar la historia del que yo creo que es el BMW más mítico que ha existido de todos los tiempos. Fijaros hasta qué punto que ese coche fue tan mítico que llegó a pintarlo Andy Warhol, llegaron a correr las 24 horas de Le Mans con ese coche y llegaron a quedar en un sexto puesto en su categoría. ¿Y cuál es ese coche? El BMW M1. Fijaros, qué maravilla. Esto es un M1 Pro Car Series, ¿de acuerdo? Y lo he recuperado de lo que sería mi colección con los que jugaba de niño pequeño, que han estado jugando mis hijas estos días con él. Os cuento muy rápido la historia porque ya os digo que es fascinante de lo que consiguió BMW con este coche. Cuando todo pintaba mal, lo que consiguieron con él. Entonces, muy rápido. Año 1972, Paul Bracq diseñó el BMW Concept Turbo. Si no habéis visto el vídeo, por favor, ver el vídeo del Concept Turbo, que os cuento la historia, que es una historia muy buena de cómo se diseñó el coche. Y el coche, pues ya os digo, tuvo un éxito comercial muy bueno. Era un prototipo, no era un coche de fábrica y solamente se llegaron a hacer 2 Concept Turbo. Pero esa estética quedó fenomenal, quedó fantástica. Entonces, claro, BMW en aquellos tiempos estaba cosechando unos éxitos comerciales muy buenos. Y esos éxitos comerciales venían sobre todo a raíz de que estaban ganando muchas carreras. Había un lema que tenía BMW USA que era: gana el domingo, véndelo el lunes o cómpralo el lunes. Entonces, claro, es que los domingos ganaban carreras y los lunes iban los clientes a comprarse los coches. Entonces, esto siempre ha estado muy relacionado y por eso son tan importantes Fórmula 1, carreras de rally, etcétera. Porque cuanta más visibilidad y más carreras ganan los coches, más los compran los clientes. Y es que eso es así. Entonces, yo os digo que BMW sabía que tenía que estar ahí invirtiendo dinero en las carreras para seguir en la línea tan buena que iban. Venían de estar ganando con los 30 CSL, ganar todo tipo de campeonatos, entonces había que darle una vuelta de tuerca. Los campeonatos de turismos cada vez iban más avanzados y tenían esos motores ya de los 30 CSL. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Pues un coche muy deportivo con la estética que estaba pidiendo entonces en aquellos años. ¿Qué es lo que decidieron hacer? Pues el M1. ¿Qué es lo que había que hacer para correr en categoría Grupo 4, que era el Campeonato del Mundo de Turismos? Pues lo que necesitaban hacer eran 400 unidades. Y BMW pensó, bueno, pues en lugar de hacer 400, vamos a ver si conseguimos llegar a las 800, porque esto va a ser un pelotazo comercial tremendísimo. ¿Qué es lo que pasó? Que esos planes de fabricar 800 se tuvieron que quedar en unas 460 aproximadamente, porque al final la fabricación del coche era muy complicada. BMW no tenía los recursos para poder fabricar los M1s. Entonces, tuvieron que echar mano de los chicos de Lamborghini. Para el diseño del coche hablaron con Giorgetto Giugiaro, que era Italdesign, que era el mejor diseñador prácticamente que había entonces en el mundo. Y a partir de ellos, pues hacían los coches con fibras. Se suponía que Lamborghini iban a preparar la carrocería, luego con la gente de Italdesign preparaban otras piezas y luego se iban a terminar ensamblando en Alemania. El caso es que aquello fue un despropósito, no había manera de llegar a poder fabricarlos en tiempo. Fijaros hasta qué punto que cuando el coche se presentó en los salones del automóvil en el 78, dicen o cuenta la leyenda que incluso había un cliente americano que llegó a pedir 3 a la vez de lo que le impresionó el coche. Porque de verdad, el coche en su momento era la leche. O sea, pocas cosas podían comprar mejores y desde luego es que ponía contra las cuerdas a Ferraris, Lamborghinis, Porsches, lo que hubiera. Entonces, bueno, pues en principio todo pintaba bien hasta que se empezaron a fabricar los coches. ¿Qué es lo que pasaba? Que las unidades ni llegaban a los concesionarios ni llegaban a los clientes. Entonces incluso hubo muchos clientes que llegaron a retirar lo que eran las señales que habían pagado por los coches, porque los coches no llegaban, ¿no? Entonces aquello no terminaba de funcionar. ¿Qué es lo que les pasó? Que cuando BMW llegó al número 400 para poder empezar a correr en Grupo 4, la FIA ya había cambiado las especificaciones de lo que era correr en Superturismo el Grupo 4 y los M1 no podían correr. Entonces, ¿qué pasaba? Que BMW, pues, se iban a comer todos aquellos coches, porque al final los clientes estaban defraudados porque no les habían llegado a tiempo y tampoco podían tener ningún tipo de visibilidad ni hacer ningún tipo de marketing con aquellos coches. Entonces, con Max Mosley y con Bernie Ecclestone, lo que es el dueño actual de la Fórmula 1, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo que hicieron las Pro Car Series, ¿de acuerdo? Entonces, de los 460 M1s que se fabricaron, aproximadamente unos 50 se usaron para las Pro Car Series. Es decir, se ponían lo que son todo el tema de los alerones y todo esto para hacerlos correr en circuito. Las Pro Car Series fue, de verdad, el invento del siglo. Consistía en carreras de 15 pilotos contra los 5 mejores pilotos de Fórmula 1. ¿Cómo se sabía quiénes eran esos 5 mejores pilotos de la Fórmula 1?
Pues como la Fórmula 1 es un fin de semana completo, los pilotos más rápidos del viernes lo que hacían era clasificaban para la carrera del sábado. En aquellos entonces estaba corriendo la Fórmula 1, Nelson Piquet, Niki Lauda, vamos, o sea, era el no va más. Entonces, BMW en determinadas carreras, porque se corrían creo que eran 5 carreras al año, las que corrían con los Procar, lo que hacían era otros 15 clientes corrían con esos Procar, que eran todos el mismo coche, con lo que esos 15 clientes pilotos invitados se podían medir contra los mejores pilotos del mundo de Fórmula 1. Entonces, claro, eran carreras muy divertidas porque tú al final de cuentas podías correr con tu McLaren o con tu Ferrari, pero sabías que en la carrera del Procar tú ibas a estar igualado porque los coches eran exactamente los mismos. Entonces la igualdad mecánica jugaba a favor de los pilotos. ¿Qué es lo que pasó y por qué no siguió más años? Pues lo que pasó es que, claro, los patrocinadores se quejaban, porque decían, a ver, es que esto está teniendo más repercusión que lo que es la Fórmula 1 en sí. Yo estoy gastándome un montón de dinero para que Nelson Piquet corra en mi equipo y luego llega los sábados y corre para BMW cuando es un rival mío de motores o un rival mío en neumáticos o lo que sea. Entonces, bueno, tuvieron 2 años increíbles en la que los Procar, desde luego, tuvieron una visibilidad tremendísima. El coche original de serie eran 277 caballos y corría 265 kilómetros por hora. Los Procar, dependiendo del circuito, hacían en torno a unos 300 kilómetros por hora y tenían entre 470 y 490 caballos. Y por eso os cuento el tema del alerón trasero, porque al final el coche, y ahora lo veréis en el vídeo, el coche era muy afilado. Entonces, a altísima velocidad el coche no tenía suficiente soporte aerodinámico. Entonces, tenían que poner todos esos kits aerodinámicos para que el coche estuviera bien pegado al suelo y que el coche no sufriera ningún tipo de accidentes. El caso es que el motor era muy fiable, porque era el motor que ya venían usando de los 30 CSL potenciado. Las cajas de cambios eran las mismas cajas de cambios en el coche de la calle que en el coche de serie. Los chasis eran prácticamente los mismos chasis, simplemente tenían ligeras modificaciones en las amortiguaciones y, por supuesto, eso, los kits aerodinámicos. Así que ya os digo que es un poco historia de la marca, hasta dónde llegó BMW, de algo que en principio pintaba que iba a ser tremendísimamente bueno, como casi les hace perder un montón de millones y supieron darle la vuelta para convertirlo en uno de los coches más míticos. Por el tipo de especificaciones ya os digo que no pudieron llegar a correr en Grupo 4, pero ya os he dicho antes, llegaron a correr en Le Mans y Andy Warhol pintó uno de ellos que llegó a correr en Le Mans. Si os gustan los coches muy especiales de BMW, buscar el vídeo que tengo en el canal de BMW Art Cars. Son increíbles los coches esos, o buscar directamente en Google BMW Art Cars, porque son alucinantes esos coches que ha hecho BMW. Así que nada, ya sabéis un poquito más de la historia del M1. Se supone que BMW estaba preparando algo parecido al sucesor del M1, porque el i8 ya se ha dejado de fabricar, y se supone que iban a hacer el i12. Los prototipos o el concepto, si buscáis en YouTube o buscáis en Google, hay un coche que es el M-Next Vision, que vendría a ser algo parecido a esto, pero muy moderno, con 4 cilindros, con un motor eléctrico, con unos paquetes de baterías para lanzarlo hasta casi 700 caballos. Pero bueno, ese coche no será lo que ha sido para los aficionados de BMW este coche, ni lo que representaría para todos los que queremos de verdad la marca, que queremos un coche motor trasero, central, con tracción trasera, capaz de meter contra las cuerdas a los mejores Lamborghinis, Ferraris y McLarens que haya en el mundo. Así que nada, poquito más, espero que os haya gustado la historia. Si os ha gustado la historia y el vídeo, compartirlo, suscribiros al canal y os dejo con el vídeo que hice en Woodwood, que el coche es maravilloso. Mil gracias a todos por ver el vídeo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el BMW M1, otro de los coches más míticos que ha tenido BMW de toda la vida? Tenemos ahí una pequeña información. 277 caballos, 265 kilómetros por hora de velocidad punta. Solo se hicieron 460 para todo el mundo. Y una leyenda, el primer BMW Turbo. Es lo que debería haber sido luego el M1.
Y del Concept Turbo de BMW salió este fantástico M1. Este coche lleva ya el motor mitiquísimo de 6 cilindros en línea. La primera intención era que fuera el turbo, del prototipo del turbo, que ya alguna vez os he contado la historia en el canal. Pero bueno, finalmente, oye, se realizó el 6 cilindros en línea, que sería ya la leyenda de BMW. Y fijaros qué diseño, que no pasan los años por él. Qué maravilla. Poco a poco BMW, los últimos BMW han ido incorporando nuevas piezas de diseño. Por ejemplo, ya los X2 llevan lo que son los logos aquí traseros. Si os fijáis ahí lo que sería el logo trasero de BMW. Así que... increíble. Así que ya sabéis, otra razón más para veniros a Goodwood.